Hola, soy Ismael Pérez Pérez y a continuación voy a explicar la unidad didáctica Clasificación de tipos, las familias tipográficas. Esta unidad didáctica estaría dentro del módulo profesional de diseño gráfico del ciclo formativo de diseño y producción editorial. La descripción y clasificación de los tipos ha sido objeto de debate desde hace mucho tiempo y más en la actualidad, ya que debido a la gran proliferación que de ellos existe, la perspectiva de poder clasificarlos todos se antoja altamente difícil. Antes de empezar, señalar que los distintos diseños tipográficos que aparecen a lo largo de la historia de la tipografía son el reflejo de su propia época y están enmarcados en los gustos, modas y estilos artísticos del momento. Para clasificarla nos basaremos en el libro The Elements of Typography de Robert Brinkhurst, en el que lo haremos haciendo referencia a los periodos artísticos a los que pertenecen. Los primeros tipos móviles creados por Ian Mark Ackerman imitaban la escritura manuscrita de la Edad Media. Por esa razón, no es de extrañar que los primeros tipos que comenzaron a fundirse fueran la letra gótica o Frankfurt en Alemania y la humanística o romana, también llamada veneciana, en Italia. Los tipos humanísticos o venecianos son aquellos creados en Italia poco después de ser inventada la imprenta. Estos imitaban la caligrafía italiana de la época. Este periodo abarcará desde estos primeros tipos italianos creados en Venecia en el siglo XV hasta los tallados en Francia inspirados en ellos ya en el siglo XVI. Un ejemplo de ellos es la tipografía Bembo. Un ejemplo de la época veneciana es el tipo cortado en 1470 por Nicholas Jenson. Sus características principales son poco contraste entre trazos gruesos y finos, modulación oblicua, las letras de caja alta tienen la misma altura que los ascendentes de las minúsculas, poca altura de la X, los remates son robustos e intentan imitar la escritura manual realizada con una pluma. El modelo francés está inspirado en el tipo romano cortado en 1495 por Francesco Grifo para Aldo Manuzio. En estos tipos el diseño se ajusta más a las cualidades físicas del acero que a las de la escritura con pluma. Tienen también una gran influencia caligráfica pero son más refinados. Vemos cómo el modelo francés presenta varias diferencias con los tipos venecianos. Por ejemplo, los remates inferiores encajan de manera más suave con el asta. Los trazos terminales de la letra C, F y R son menos abruptos y muestran un acabado en forma de lágrima. Y por último, la caja alta es más corta que la ascendente de caja baja. Los tipos barrocos son los creados en los Países Bajos durante el siglo XVIII. Estos están pensados para evitar que la tinta llene las contraformas y los remates resistan bien a la presión de las prensas. En general, son tipos más modelados que sus antecesores franceses. Algunas características principales son un mayor contraste en los trazos gruesos y finos, una altura de X elevada y los trazos terminales son aún más refinados. También observamos que dentro de un mismo alfabeto podemos observar distintos ejes en su modulación. Con la llegada de la Ilustración se racionaliza y sistematiza la tipografía. Nace la primera modular, los tipos condensados de Fleischmann y los diseños de John Baskerville en Inglaterra. En esta época la tipografía se desvincula totalmente de la caligrafía. Entre las características principales de los tipos neoclásicos podemos destacar una modulación casi vertical, el contraste de los trazos continúa aumentando y aparecen los trazos terminales en forma de gota o lágrima. La representación más clara de estas modificaciones las podemos observar en la tipografía Baskerville. El desarrollo estilístico de los tipos romanos de imprenta para uso editorial alcanza su máxima expresión entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX durante el Romanticismo. En 1784, Firmin Didot creará el primer tipo moderno o romántico. En este grupo podemos destacar las características formales siguientes. Una transición abrupta en la modulación de sus trazos, su eje vertical, los trazos terminales acabados en forma redonda y los remates finos y sin enlazar con el asta. En definitiva, el contraste dramático del periodo romántico en todo su esplendor. Con la llegada de la revolución industrial llegan nuevas necesidades en el mundo de la comunicación, carteles publicitarios, horarios de transporte, etc., que hacen que la imprenta tenga que buscar nuevas formas de expresión que logren captar la atención del público, por lo que nacerán los siguientes cuatro tipos nuevos.
Los tipos grotescos sin remates aparecen a finales del siglo XIX. Los primeros fueron creados para trabajos de rotulación y más tarde adaptados para texto continuo. Algunas de sus características son las siguientes: trazos homogéneos, ausencia de remates y están ligeramente estrechados. Los tipos geométricos de palo seco nacen como consecuencia de las propuestas estéticas de los movimientos de vanguardia en Europa y la Bauhaus en Alemania. Su estructura guarda relación con las figuras geométricas simples como el rectángulo y el círculo, ya que están basadas principalmente en estas dos formas geométricas, además de la línea recta. Los tipos humanistas están derivados de la interpretación que el calígrafo Edward Johnson hizo de las tipografías de palo seco en el diseño que realizó para un alfabeto destinado al Metro de Londres en 1916. Sus características principales son las siguientes: un trazo modulado, los terminales al estilo de la pluma y grandes aperturas. Las tipos egipcias son aquellas de grandes remates que exageran los de las modernas, produciendo un impactante aspecto. Se crearon a principios del siglo XIX y sus características son las siguientes: ligero contraste entre gruesos y finos, remates cuadrangulares de grosor cercano al de las astas, elevado ojo medio y trazos terminales del mismo grosor que las astas. Las tipografías de rotulación, fantasía o ornamentales son aquellas decorativas inspiradas en la rotulación de carteles o reclamos. No se recomienda su uso en largos bloques de texto, ya que están creadas para poco texto que va a ser leído de lejos.